Buenos días, estudiantes de grado décimo. De acuerdo con la competencia establecida para este segundo periodo, vamos a abordar el tema de nomenclatura inorgánica. Este es un conjunto de reglas que se utilizan para nombrar los compuestos químicos inorgánicos. Fueron creadas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, conocida como IUPAC. Actualmente existen tres sistemas de nomenclatura para nombrar compuestos inorgánicos, los cuales vamos a trabajar durante este segundo periodo. A continuación voy a leer los objetivos de esta primera sesión. Identificar las funciones químicas inorgánicas y su grupo funcional. Escribir y nombrar óxidos básicos y ácidos de acuerdo con la nomenclatura IUPAC. Antes de iniciar con el tema de la nomenclatura inorgánica, es necesario retomar los números de oxidación. Estos se definen como la carga eléctrica aparente de un átomo en un compuesto determinado. Recordemos que para asignar los estados de oxidación debemos tener en cuenta unas reglas. Aquí tenemos estas reglas, voy a nombrar las más importantes. Recordemos que cuando los elementos están solitos, su número de oxidación es igual a 0. En la mayoría de los compuestos, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. En el caso del oxígeno es -2. Los metales siempre toman estados de oxidación positivos. Los elementos del grupo 1A tienen como número de oxidación +1 y los elementos del grupo 2A tienen como número de oxidación +2. Algunos elementos presentan más de un estado de oxidación. Las moléculas son eléctricamente neutras, por lo tanto, la suma algebraica de los números de oxidación, recordemos que son los numeritos que se ubican en la parte superior, multiplicados por los subíndices debe ser igual a 0. En los iones, recordemos que los iones son átomos con carga. El estado de oxidación es igual a la carga del ion si son iones monoatómicos. Si son poliatómicos, la suma algebraica debe ser igual a la carga del ion. Bueno, a continuación les voy a dejar esta actividad de afianzamiento para que asignen los estados de oxidación a cada uno de estos compuestos. Sin embargo, voy a hacer dos ejemplos. Voy a hacer este. Recordemos que el oxígeno tiene como número de oxidación -2. Lo que yo hago es multiplicar el número de oxidación por el subíndice. Esto me da -6. Ahora en este caso cromo tiene un estado de oxidación +3, ya que 3 por 2 me da +6 y 6 menos 6 me da 0. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Recordemos que oxígeno tiene una estado de oxidación de -2. Lo que hago es multiplicar el número de oxidación por el subíndice y esto me da -8. El número de oxidación del fósforo no lo conozco, pero sí conozco el del hidrógeno. Yo sé que hidrógeno tiene como estado de oxidación +1. Lo que hago es multiplicar +1 por 3, esto me da +3. Ahora, ¿cuál sería el estado de oxidación del fósforo que sumado con +3 y restado con -8 me dé 0? Pues en este caso es +5. Bueno, 5 más 3 es 8 y -8 me da 0. Bueno, los demás compuestos, como son moléculas neutras, pues al hacer la suma algebraica me debe dar 0. Sin embargo, en este ion poliatómico, la suma algebraica me debe dar igual a la carga del ion, que es -3. Bueno, es importante tener a la mano la tabla periódica, ya que podemos identificar los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el escandio, tiene un estado de oxidación que es 3. Bueno, vamos ahora a abordar las funciones químicas inorgánicas. Estas funciones se clasifican en 4 grupos. Tenemos los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. En el caso de los óxidos se caracterizan porque en su estructura hay presencia de oxígeno. Eso se divide en óxidos básicos y en óxidos ácidos. Los óxidos básicos se forman por la unión de un metal y un oxígeno, como lo podemos ver en ese ejemplo, un metal y un oxígeno. Los óxidos ácidos se forman por la unión de un no metal y un oxígeno, no metal y el oxígeno. En el caso de los hidróxidos o bases se caracterizan porque en su estructura se encuentra el grupo de hidroxilo, el OH, bueno, y se forma por la unión del metal y pues el grupo de hidroxilo. Acá podemos ver el ejemplo, metal, OH. En el caso de los ácidos se caracterizan porque en su estructura hay presencia de hidrógeno. Este se divide en oxácidos y en hidrácidos. Los oxácidos se forman por la unión de un hidrógeno, no metal y oxígeno, como lo podemos evidenciar en el ejemplo. En el caso de los hidrácidos se forman por la unión de un hidrógeno y un no metal. La diferencia de estos dos es que en el caso de los oxácidos hay presencia de oxígeno. Ahora las sales se caracterizan porque en su estructura hay presencia de metal y no metal.
Estos se dividen en dos grupos, oxisales y aloideas. En el caso de los oxisales, se forman por la unión de un metal, no metal y el oxígeno, como lo podemos evidenciar en este ejemplo. Metal, no metal y el oxígeno. En el caso de las sales aloideas, se forman por la unión de un metal y un no metal, como lo podemos ver en este. La diferencia es que en las sales oxisales hay presencia de oxígeno. Bueno, en esta primera sesión nos vamos a centrar únicamente en los óxidos, en la nomenclatura de los óxidos. Recordemos que se caracterizan porque en su estructura hay oxígeno, pueden ser básicos o ácidos. Básicos ya que resultan de la unión de metal y oxígeno, y ácidos ya que resultan de la unión de no metal más oxígeno. Para nombrar esos óxidos se van a emplear tres sistemas de nomenclatura. La primera de ellas, la tradicional, se emplea prefijos como hipo, per y sufijos como oso, ico, dependiendo del estado de oxidación. Tenemos la nomenclatura stock, que también emplea los números de oxidación, y la sistemática, que emplea prefijos como mono, di, tri, dependiendo del número de átomos presentes, tanto del grupo funcional como del metal o no metal. Bueno, el primer sistema de nomenclaturas que vamos a abordar es la nomenclatura stock. Lo primero que yo debo hacer es asignar los números de oxidación. En este primer ejemplo ya asigné los números de oxidación. En este caso hierro trabaja con +2, ya que restado con -2 me da 0. Recordemos que al ser moléculas neutras la suma algebraica debe ser igual a 0. Ahora, para nombrar este compuesto por nomenclatura stock, debo colocar primero el término óxido de, seguido del nombre del elemento, que en este caso es hierro, y entre paréntesis debo colocar el número de oxidación del metal o no metal en números romanos. En este caso el metal es hierro y su número de oxidación es 2, por lo que lo coloco en números romanos y entre paréntesis. El siguiente ejemplo, en este caso el cloro trabaja con una oxidación +5, ya que 5 por 2 es 10 y -10 me da 0. Para nombrar este compuesto por nomenclatura stock, coloco el término óxido de, seguido del nombre del elemento, que es cloro, y entre paréntesis coloco el número de oxidación del metal o no metal en números romanos. En este caso el no metal es cloro y su número de oxidación es 5, por lo que lo coloco en números romanos y entre paréntesis. En el siguiente ejemplo, el número de oxidación del sodio es +1, ya que 1 por 2 más 2 y -2 es 0. Para nombrar ahora este compuesto por nomenclatura stock, coloco el término óxido de, seguido del nombre del elemento, que en este caso es sodio, y entre paréntesis coloco el número de oxidación del metal en números romanos. En este caso el metal es sodio y su número de oxidación es 1, por lo que lo coloco en números romanos y entre paréntesis. En este caso ahora ya nos dan ese el nombre, por lo cual se debe escribir su fórmula química. Como nos dice óxido, sabemos que hay presencia de oxígeno, estado de oxidación -2. Ahora nos dicen que azufre trabaja con un estado de oxidación 6, azufre +6. En este caso la suma algebraica no nos da 0, por lo cual debemos hacer la ley de aspas, que es cruzar los estados de oxidación 2 y 6. Ahora, como son números pares, debo simplificar, por lo que aquí me quedará 1 y 3. Y este ya sería el resultado final. Siguiente ejemplo. Óxido de hierro 3. Bueno, ¿esto qué indica? Ya que nos están hablando de óxidos, sabemos que hay presencia de oxígeno. Esa oxidación -2. Ahora, hierro trabaja con 3, hierro +3. En ese caso, la suma algebraica no nos da 0, por lo que vamos a hacer la ley de aspas, cruzar los estados de oxidación, 2 y 3. Como son impares, pues no se pueden simplificar, por lo cual ese ya sería el resultado final. El siguiente sistema de nomenclatura que vamos a abordar es la nomenclatura sistemática. En este caso ya no vamos a tener en cuenta los estados de oxidación, sino la siguiente tabla. Esta tabla nos muestra el prefijo que le corresponde a cada número de átomos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Podemos observar que oxígeno tiene un átomo, por lo tanto el prefijo para 1 es mono, por lo cual vamos a colocar monóxido. Ahora vamos a mirar el número de átomos de magnesio, también tiene 1, por lo tanto el prefijo también sería mono, sin embargo suena redundante, por lo cual únicamente vamos a colocar de magnesio. Siguiente ejemplo. En este caso, oxígeno tiene 3 átomos, por lo tanto el prefijo para 3 es tri,
por lo cual vamos a colocar trióxido. Ahora, aluminio tiene 2 átomos, por lo tanto el prefijo para 2 es di, por lo cual vamos a colocar di y el nombre del elemento que es aluminio, de dialuminio. Bueno, en este caso, ¿qué nos indica? Tenemos 3 átomos de oxígeno, 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio, 2 átomos de aluminio. Siguiente ejemplo. Oxígeno tiene un átomo, por lo cual el prefijo para uno es mono, por lo que colocamos monóxido. Ahora el cobre tiene 2 átomos, prefijo para 2 es di, por lo cual vamos a colocar di y el nombre del elemento que es cobre, de dicobre. Ahora, en este caso ya nos dan ese nombre y debemos escribir su fórmula. Por lo tanto, como nos dicen dióxido, asumimos que el oxígeno, ¿cuántos átomos tiene? 2. De carbono, en este caso pues sería un átomo. Trióxido de azufre, en este caso nos indican que oxígeno tiene 3 átomos de azufre, un solo átomo. El último ejemplo nos dicen pentóxido de difósforo. En este caso nos dicen que oxígeno tiene 5 átomos, pent 5. De difósforo, en este caso, fósforo tiene 2 átomos. Vamos a abordar el último sistema de nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional. Para ello, debemos tener en cuenta la siguiente tabla, que nos indica el número de estados de oxidación y la nomenclatura que debemos emplear dependiendo del estado de oxidación con el que se esté trabajando. Bueno, por ejemplo, si tenemos un elemento que tiene 4 estados de oxidación y estamos trabajando con el mayor, en este caso vamos a emplear el prefijo per y la terminación ico. Si tenemos un elemento que tiene 3 estados de oxidación y estamos trabajando con el menor, en este caso vamos a emplear el prefijo hipo y la terminación oso. Si estamos trabajando con un elemento que tiene 2 estados de oxidación y estoy trabajando con el mayor, únicamente colocamos la terminación ico. Si estamos trabajando con el menor, pues va a ser la terminación oso. Ya lo vamos a abordar con los siguientes ejemplos. Primer ejemplo, en este caso pues tengo el magnesio, solamente tiene un estado de oxidación, solamente tiene uno. Por lo tanto, su terminación va a ser en ico o vamos a colocar el nombre del elemento. Magnesio trabaja con más 2, como son óxidos hay presencia de oxígeno, en este caso la suma algebraica ya da 0. Para nombrar ese compuesto por nomenclatura tradicional vamos a colocar el término óxido, más el prefijo del elemento, más la terminación. Como es un único número de oxidación, su terminación va a ser ico. O vamos a colocar el nombre del elemento, por lo que se llamaría también óxido de magnesio. Siguiente ejemplo. Hierro tiene 2 estados de oxidación, 2 y 3, por lo tanto puede formar 2 compuestos, uno con estado de oxidación más 2 y otro compuesto con estado de oxidación más 3. Vamos a formar el primer compuesto con el estado de oxidación menor, que es 2. Por lo tanto, hierro estaría trabajando con un estado de oxidación más 2. Como son óxidos, hay presencia de oxígeno. Aquí la suma algebraica ya me da 0. Para nombrar este compuesto por nomenclatura tradicional, voy a colocar el término óxido más el prefijo del elemento. En este caso, el prefijo de hierro es fer, más la terminación. Como estamos trabajando con el estado de oxidación menor, que es más 2, por lo tanto su terminación va a ser oso. Ahora, vamos a formar el otro compuesto, pero en este caso ya con el estado de oxidación más 3, que es el número mayor. Ahora, hierro trabajando con más 3, como son óxidos hay presencia de oxígeno, en este caso la suma algebraica no me da 0, por lo que debo cruzar los estados de oxidación. Y vamos a tener este compuesto que es el resultado final. Para nombrar este compuesto por nomenclatura tradicional, vamos a colocar el término óxido, más el prefijo del hierro, que es fer, más la terminación. Como estamos trabajando con el número de oxidación mayor, que es más 3, por lo tanto su terminación va a ser ico. En este caso podemos observar que hierro forma 2 compuestos diferentes. Ahora, azufre. Azufre tiene 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6. Por lo tanto, va a formar 3 compuestos diferentes. Vamos
a ser el primer compuesto con el estado de oxidación menor, que en este caso es +2. Para formar el óxido, pues se necesita de oxígeno. En este caso ya la suma algebraica me da 0. Para nombrar este compuesto por nomenclatura tradicional, coloco el término óxido más el prefijo del elemento, en este caso el prefijo de azufre es sulfur, más la terminación. Como estamos trabajando con el número de oxidación menor, que es 2, por lo tanto vamos a emplear el prefijo hipo y la terminación os, por lo que se va a llamar óxido hiposulfuroso. Ahora, para formar el siguiente compuesto lo vamos a hacer con el intermedio, que en este caso es azufre más 4. Para formar el óxido se necesita de oxígeno. En este caso la suma algebraica no me da 0, por lo que debo hacer la ley de aspas, cruzar los números de oxidación, ¿verdad? Ya tendríamos aquí el compuesto final. Ahora, para nombrar ese compuesto por nomenclatura tradicional, voy a colocar primero el término óxido, más el prefijo del elemento, que en este caso como es azufre es sulfur, más la terminación. Como estamos trabajando con el numerito intermedio, por lo tanto su terminación va a ser os. Y el último compuesto que va a formar el azufre es con un estado de oxidación +6, que es el número mayor. Como son óxidos, hay presencia de oxígeno, en este caso pues la suma algebraica no me da 0, por lo que debo hacer la ley de aspas, cruzar los estados de oxidación, ¿verdad? Y ese sería el compuesto final. Ahora, para nombrar este compuesto por nomenclatura tradicional, debo colocar el término óxido más el prefijo del elemento que es sulfur, más la terminación. Como en este caso estamos trabajando con el número de oxidación mayor, que es 6, por lo tanto su terminación va a ser ico. Ahora, como podemos observar, azufre formó 3 compuestos diferentes. Bueno, vamos a hacer el último ejemplo. En este caso, cloro tiene 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7. Vamos a hacer el primer compuesto con el estado de oxidación menor, que es cloro más 1. Como son óxidos, pues hay presencia de oxígeno. En este caso, la suma algebraica no me da 0, por lo que debo hacer la ley de aspas, que es cruzar los estados de oxidación, y obtengo este compuesto. Para nombrarlo por nomenclatura tradicional, coloco el término óxido más el prefijo del elemento que es clor, más la terminación. En este caso, como estamos trabajando con el número de oxidación menor, que es +1, por lo que va a colocar el prefijo hipo y el sufijo os, por lo que ese compuesto se llama óxido hipocloroso. Ahora, vamos a hacer el siguiente compuesto con el estado de oxidación 3, que es el intermedio menor. Cloro trabajando con +3, como son óxidos hay presencia de oxígeno. En este caso la suma algebraica no me da 0, por lo que debo hacer la ley de aspas y obtengo este compuesto. Para nombrarlo por nomenclatura tradicional, pues coloco el término óxido más el prefijo del elemento que es clor más la terminación. Como estoy trabajando con el intermedio menor, o sea, con el segundo numerito, en este caso su terminación va a ser oso, por lo que ese compuesto se va a llamar óxido cloroso. Ahora, vamos a hacer el siguiente compuesto con el estado de oxidación intermedio mayor, que es cloro más 5. Como son óxidos, pues hay presencia de oxígeno. En este caso, la suma algebraica no da 0, por lo que debo hacer la ley de aspas, obteniendo el siguiente compuesto. Para nombrar este compuesto por nomenclatura tradicional, coloco el término óxido más el prefijo del elemento que es clor, que estamos trabajando con cloro, más la terminación. Como estamos trabajando con +5, que es el intermedio mayor, por lo tanto la terminación va a ser ico. Por último, el cloro trabaja con +7, que es el número de estado de oxidación mayor. Por lo tanto, cloro más 7, como son óxidos, pues hay presencia de oxígeno. Aquí la suma algebraica no me da 0, por lo que debo hacer la ley de aspas, obteniendo este compuesto. Ahora, para nombrarlo, coloco el término óxido, más el prefijo del elemento y más la terminación. En este caso, como estamos trabajando con el estado de oxidación mayor, ¿verdad? Por lo tanto, voy a emplear el prefijo per y la terminación ico, por lo que se va a llamar óxido perclórico. Como podemos observar, el cloro formó 4 compuestos diferentes. Bueno, ya para finalizar, es importante que revisen esta tabla. En esta tabla encontramos la raíz que le corresponde a cada elemento.
Como vimos, hay elementos que se les cambia su raíz, como el caso del hierro, que es fer, en el caso del azufre, que es sulfur, ¿sí? También encontramos otros elementos que se les cambia su raíz, como el caso del cobre, que es cup, oro es aur, plata argent, plomo plump. Bueno, tenemos elementos como el caso del cloro, que únicamente se quita su última vocal, y hay algunos elementos como el flúor que permanecen igual. Bueno, les voy a dejar esa actividad de afianzamiento. La idea es que nombren cada uno de estos compuestos por la nomenclatura stock, sistemática y tradicional. Estos van a ser retomados en el segundo encuentro. Recordemos que debemos registrar los apuntes en el cuaderno de la explicación. De igual forma, por favor, revisar el material de apoyo para una posterior participación en el segundo encuentro y para una mayor comprensión del tema. Una vez finalizado el segundo encuentro, se va a habilitar los recursos de refuerzo, el cuestionario y las actividades de la sección entregas. Que tengan un feliz día.